Mis amados hermanos en el Señor y amigos que nos escuchan. Bueno, seguiremos hablando sobre el derramamiento del Espíritu, que es muy diferente a ser sellados con el Espíritu. Una vez que tú recibes al Señor Jesucristo, Dios pleno viene a vivir a ti. ¿En dónde? En tu espíritu. ¿De qué se trata ahora? Llenarte a ti es cambiar tu corazón y se hace a través de la palabra. Entonces el Espíritu comienza a llenar tu corazón. Pero lo que Dios ha profetizado y que mandó a los apóstoles en Hechos 1:8 es que ni siquiera se atrevieran a hablar de Él si no venía el Espíritu Santo sobre ellos. Y ese es el derramamiento, porque si usted le va a echar algo sobre, es por encima. Y eso se trata de que el Espíritu Santo haga cosas que sean visibles, como sucedió con el Señor Jesús y como sucedió con los apóstoles. Esa, ese derramamiento primero tiene que estar uno lleno. Y ya hemos venido hablando de eso. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tocamos en la Biblia, por ejemplo, Joel, que fue con lo que se empezó todo este tema, cuando tú vas al capítulo 2, el versículo 20 algo creo, habla de cómo en este tiempo el Señor va a derramar sobre toda carne. Y ya hablamos de eso, que no es sobre todos los seres humanos, sino sobre toda carne que se convierta al Señor. Entonces, quiero empezar con lo que el apóstol Pablo habla de lo que el Señor Jesús hizo, porque nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Como el Señor Jesús se manejó, como el Señor Jesús hizo su grupo, cómo lo escogió, cómo caminó, en qué era que Él más se determinaba para que ellos aprendieran. Esa es la escuela. En eso es que se basa Pablo para hablar de lo que eran las buenas nuevas. Claro, con la interpretación del nuevo pacto, que es que ya el tabernáculo de Dios no es ni el de Moisés, ni el que hizo Salomón, ni el que hizo Herodes. Ahora somos nosotros. Aquí vive nuestro Dios, porque no fluye. De eso se trata esto. Ya venimos hablando en capítulos anteriores de cómo ser llenos. Ahora vamos a hablar de cómo se derrame, porque esa es la gloria que el mundo está esperando ver en nosotros, sus hijos. Entonces Pablo toma como mención al Señor Jesús, ahí en Filipenses 2, del versículo 2 al 8, dice: haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. O sea, que eso es lo que habla el mismo Pablo en Efesios 4 cuando nombra los ministerios. Unidos en espíritu hasta que todos lleguemos a la unidad de una misma fe. Dedicados a un mismo propósito. O sea, el propósito de este tiempo, y el cual debe ser nuestra misión, es que el Espíritu Santo se derrame, se enseñe, se muestre. Porque tenemos que ir primero por la llenura y después que se manifieste. ¿Ya? Nada hagáis por egoísmo, o sea, rivalizando, o por vanagloria, que es orgullo, de lo cual vamos a estar hablando ahora porque son zorras en el viñedo del Señor. O sea, muchas de las cosas por las cuales no alcanzamos lo que la fe nos transmite y lo que la gracia ofrece, son por cosas que parecen pecados muy triviales, pero resulta ser que es lo que detiene que Él se pueda derramar.
Profeta, y usted está completamente derramado en el Espíritu. Hermano, yo no sé si estoy completamente, si me falta mucho, apenas tengo un poquito. Lo único que yo sé es que yo tengo que estar consagrado para hacer y cumplir ese propósito, de que Él se pueda derramar y que cuando Él se derrame, nuestro Señor Jesucristo pueda actuar, pueda hacer, sembrar en el corazón de los que escuchan las palabras del Señor para poder ser transformados en la dimensión que nuestro Dios quiere que nosotros caminemos. Ya lo busco permanentemente, constantemente. Es el único propósito de vida que tengo ahora después de haber caminado 35 años en el Evangelio y haber conocido ministros poderosísimos en el Espíritu Santo en diferentes lugares. África, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, porque usted encuentra gente que están muertos a la vida, pero ardiendo para Dios. Y de esa gente es que uno tiene que aprender. Sino que con actitud humilde. Mira, aquí ya Pablo está tocando cosas muy importantes que las vamos a tratar ahora. Egoísmo, vanagloria, humildad. Cada uno de nosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Sí, porque cuando comienzan los chispazos del espíritu por la llenura, ya nos creemos que no podemos escuchar a nadie. Y entonces, no, yo quiero que me mires como el ministro ungido que soy, porque hay un hermanito o una hermana que se le da el púlpito porque también tiene hambre y quiere entregar lo que Dios le ha dado. Entonces, el no tener esa humildad para sentarse a escuchar, sino estar viendo, mira, no sabe trazar la palabra, eso que dijo no está correcto, eso no es bueno, eso es una falsa humildad, eso es ser egoísta, vanaglorioso. No, si a lo mejor si tú pudieras oír el primer mensaje que diste, te avergonzarías de lo que estás haciendo hoy con lo primero que hablaste, sino mirando al otro como más importante que a ti mismo, no buscando cada uno su propio interés. Ahora vamos a desarrollar esto y esto se va a poner bello, sino más bien los intereses de los demás. O sea, siempre busquemos lo que le conviene al cuerpo. ¿Por qué razón? Porque yo sé y entiendo que Dios tiene personas determinadas, llamadas para cumplir una función en su obra, porque la obra es de Él. Aunque el hombre la manipule y a veces saca cosas que no es lo que Dios desea, pero es el hombre que Dios puso. ¿Ya? De usted está aceptar todo o examinarlo todo y desechar lo que no sea. Entonces Dios prepara gente para instrumentos, para adorar, para alabar, para orar, para interceder. Crea gente que les da el don de los milagros, de la sanidad, de las señales, de interpretación de lenguas. Gente que se mueve en una fe que la tuya es como la semilla de mostaza y la de él es una pepa grandísima. Porque Dios quiso así. ¿Qué podemos hacer? Es lo que Dios quiere. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? Menguar, despojarse de todo para vestirnos de Él y su Espíritu Santo, el cual aunque existía en forma de Dios, o sea, antes de que Él se hiciera hombre, ya era Dios. Y más vale, dejó todo eso para venir a portarse como un hombre y enseñarnos que sí se puede hacer. Y Él vino en un sistema que era mucho más terrible que el que vivimos hoy. Y más sin embargo, Él enseñó cómo vivir con lo que estaba escrito y comenzó a darle la correcta interpretación a la palabra que ellos volvieron religión y liturgia y ceremonias. ¿Ya? Entonces, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, o sea, se despojó para comportarse como un hombre en la tierra,
bajo la voluntad de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose o presentándose semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora mira, voy a compartirte cosas que no es que sea solamente para lo que Pablo narra en Efesios 4, del 10 al 13, para ministros. No, un ministro es un siervo, una persona que quiere servir al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo, que se salen de la ropa y ya se creen dioses o súper, ya tienen alas y aureolas, esa es otra cuestión. Pero a todos nos mandan a que le sirvamos al Señor. A Él es a quien hay que servir. Y a Él se le sirve según lo que está escrito. Y eso, cuando todos son unánimes haciendo eso, indudablemente que Dios va a colocar cabezas en la iglesia para que no haya desorden. Para eso son los 4 ministerios. Recuerda que siempre te hablo de 4. Todo el mundo habla de 5, pero hay 4. Ahí lo que dice en una I que le han puesto mal interpretada es que todos los 4 sean maestros. Pero ya eso lo hablé hace un tiempo atrás. O sea, si eres llamado al ministerio o a servir a nuestro Dios, debe morir a tus deseos por los deseos de Él. O sea, cuando una cosa es que usted sea un creyente que solamente va a la congregación, aporta para que la obra siga creciendo, pero en tu corazón no está el servir al Señor. Porque es que el error es cuando queremos servir a la obra y nos apartamos de servir al Señor. Hay que aprender a servir en la obra, no a la obra, sino sirviendo al dueño de la obra, porque ahí es donde está el poder, ahí es donde está la presencia, ahí es donde maduramos, ahí es donde crecemos, cuando todo lo que hacemos lo hacemos como para Él. Es humillarse a sí mismo para poder llegar a hacer eso. ¿Y cómo se humilla uno que desea servir al Señor? Bueno, demostrar que el hombre de pecado está clavado en la cruz. Uy, ¿cómo así? Si la Biblia dice que el Señor echa mis pecados al mar y nunca más se acuerda de ellos. No, Él no se acuerda. El que se acuerda somos tú y yo. ¿Ya? Y no solamente cuando los pensamos que no los estamos haciendo o cuando los hacemos voluntaria o involuntariamente. Ese quiere decir que esas cosas que parecen sutiles se desclavaron de la cruz. Yo tenía un pastor del cual aprendí mucho porque era un maestro, Victorio García Barbón. Decía, compren clavos y martillo. Cuando se estén desclavando, vuelvan a clavar. Y es verdad, uno tiene que estar ojo vivo mirando. ¿En dónde, qué zorra se me está saliendo a comer el viñero de Dios? Para vigilarla y poder trabajar para que no se salga. Porque el hombre de pecado va a estar en usted hasta que usted muera. Dele un poquito de alimento a una de esas cosas, a ver si usted no cae, a ver si no peca. Entonces de lo que se trata es tenerlo atado, sujetado a la cruz, bien clavado. ¿Ya? El despojarse del yo es una de las cosas que, o sea, en la medida que vamos sirviendo al Señor, dejamos de hacer cosas que antes hacíamos que a todo el mundo veía que estaban mal. Y Dios nos perdonó todo eso. Pero ahora quedan cositas que nos atan y que no nos permiten esa claridad para poder ver lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Porque ahí es donde está el eje del derramamiento. Recuerda que el derramamiento es cubrir. Cuando Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, igual que pasó con él. Él como hombre estuvo yendo a la sinagoga a hablar cantidad de años. Pero cuando se separó para el Espíritu, y aunque Satanás lo quiso tentar, él no cayó. Dice que vino embestido de poder. O sea,
es una regla, es una norma. Cuando tú vences todas esas cositas que te están causando que no haya ese derramamiento. Recuerda que el derramamiento del Espíritu es las obras que el Espíritu Santo comienza a hacer y que la gente puede ver. Ese es el derramamiento. Eso es lo que el mundo está expectante queriendo ver según Pablo en Romanos 9. Dice, es despojarse del yo, el primer enemigo, el yo. Es el egoísmo de buscar todo para mí, para mi fruto, para mi beneficio, para, para lo que yo quiero hacer, para lo que yo quiero buscar, para lo que yo quiero que la gente mire. Ese es un enemigo terrible que hay que estar luchando con él y atento para que no se abra. Y se mete sutilmente. ¿Ya? Tú das una buena enseñanza o el Señor te usó un día cualquiera y ese es un día peligroso para que el yo-yo, estando arriba, te mande para abajo. Hay que estar siempre pendiente de que todo lo que pasó en esa reunión no es mío. Acordarse de lo que Pedro siempre dijo. Esto que ustedes han visto no es de nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder. Es de Jesús de Nazaret. Hay que estar bien pendiente para eso. Ya no buscar que el yo-yo nos baje, sino que se mantenga arriba en la mano de Dios. Dejar el orgullo. Esto es algo, te estoy hablando, si quieres apúntalas. El egoísmo es el primero, el orgullo es el segundo, porque son cosas muy sutiles que hablamos y hacemos y cuando caemos en cuenta, uy, yo no debía haber hecho eso. Hay que vigilarlo, tenerlo atado, como dice 2 Corintios 10, del 3 al 6, tenerlo sujetado, aprisionado, encarcelado en Cristo Jesús. Siempre la palabra por encima de cualquier aplauso, cualquier cosa. Es la arrogancia y la vanidad excesiva de estimación que tomamos propiamente y que sucede con llevarnos a un sentimiento de superioridad delante de los demás. Uy, Dios me usó poderosamente. Yo no he visto aquí a nadie que Dios lo use de esa forma. ¿Viste los milagros, las señales, las palabras proféticas? Wow, el don de ciencia estaba funcionando tremendamente. No, todo lo que pasó lo hizo el Señor. No te dejes contaminar en ese momento de victoria del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo pudo vencer, pudo hacer, pudo hablar, pudo dar señales. Es a Él, a Él. No, 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 todo lo que tú viste que pasó es mi Espíritu Santo. Yo a veces cuando estoy enseñando, digo, mi Espíritu Santo es mío. No sé si usted tendrá el suyo, pero el Espíritu Santo es mío. O sea, para no entrar en esto del yo-yo y el orgullo. Siempre. Y me ha sucedido que cuando yo comienzo a clamar lo que Él es mío y mío nomás, ¡buf! Comienza a pasar cosas increíbles sin tocar a nadie, sin orar por nadie, porque es abrir las puertas de mi corazón que estaban cerradas para Él, para que Él pueda penetrar a hacer. La egolatría, ese amor excesivo de uno mismo. Y en esto sí que yo he visto principiantes a ser ministros, pero contaminados con esto tenazmente. Ese amor excesivo por sí mismo. Te quieres demasiado. Ya te vituperas demasiado. Te aplaudes demasiado. Te echas piropos tú mismo. No, ese es un enemigo tremendo. Son cosas que parecen que no se notan, pero allá arriba, dice la palabra en Hebreos 4, del 12 al 14, que nosotros estamos abiertos, nuestro corazón está abierto y que los ojos del Señor nos está mirando a través de la palabra.
somos mirados por ella permanentemente. La vanagloria. Las personas que continuamente destacan sus virtudes, sus acciones y posesiones frente a los demás. Esto sí que es tenaz, porque vamos a suponer que tú eres un hermano muy bendecido económicamente. Entonces tú ahora comienzas a vociferar lo que tienes, lo que posees, lo que te puedes gastar, todo el dinero que puedes derramar, las ofrendas que das. Entonces piensas que por hacer todas estas cosas, que son acciones, ya, que hacemos porque tenemos la posibilidad de poder hacerlas, ¿cierto? Nos estamos vanagloriando, cuando debemos de saber que si tú puedes hacer eso es porque Dios te da. Sí, pero hay que ser generoso. No es que Dios coloca el don. Dios no le da al que no tiene el don de dar. Hay gente que ha diezmado toda su vida y ofrendado, pero apretado. Nunca ha soltado la mano como Dios ha querido. Siempre ha pensado en su necesidad primero. Y es verdad, no te puedes dejar morir de hambre ni pagar la renta, ni la cuota del carro. Pero suelta la mano. ¿Ya? Entonces, cuando usted se está vanagloriando de las virtudes que hace con sus acciones, usted está siendo engañado por Don Sata. Y entonces usted piensa que está caminando espiritualmente y resulta que no se puede derramar el espíritu. Porque tenemos que despojarnos de estas cosas para poder sujetar al Dios Altísimo y menguar para poder obedecer los mandamientos establecidos en su palabra. O sea, el tomar la cruz y seguirlo es menguar, es bajar para solo buscar su voluntad. Y esta solo se consigue oyendo y viendo lo que Él desea. Y para que esto suceda debemos estar postrados en todo tiempo en su presencia. O sea, Jesús lo enseñó, no solo con Nicodemo, sino en el capítulo 5 de Juan. Él comienza a hablar que Él habla lo que Él oye. Eso es comunión. Él hace lo que el Padre le muestra que hay que hacer. Porque como Él ha venido a hacer solamente la voluntad de Dios, entonces Él necesita estar ahí. O sea, cuando nosotros aprendemos a estar postrados en su presencia en todo tiempo, es cuando nosotros vamos a comenzar a ver un derramamiento del Espíritu de una manera que la iglesia no ha visto en los últimos siglos. Porque es un corazón sincero, abierto a ser cambiado día a día, reconociendo en todo momento que Dios es un ser supremo, todopoderoso, y que dependemos de Él, porque Él es quien nos sustenta, nos alienta, nos da esperanza, nos da fuerza, nos da vida, porque si no alcanzamos estas cosas, es porque no tenemos el temor reverente de saber con quién estamos conversando y a quién estamos sirviendo. Entonces caeremos siempre en estas tentaciones que te acabo de mencionar. Pero para Dios vamos a llevar eso y no será pecado. Y entonces no alcanzamos a ser los siervos que Él califica y llama para que el Espíritu Santo se derrame. Tenemos que entender que quitarnos de todo peso son todas las cosas que no escudriñamos y dejamos pasar en los años sin atacarlas para llevarlas a la cruz donde deben de estar clavadas. Estas cuatro zorras que te nombré son las que más destruyen al hombre y a la mujer de Dios. ¿Por qué razón? Después usted va a querer buscar presencia y habla y alega y decreta y se golpea y se pone chapitas de Coca-Cola en las rodillas para que le salga sangre y se orina. Perdón, dije mal una palabra mala, y llora y se quebranta, pero no alcanzas la presencia. Porque la presencia es un temor reverente de con quién estamos estableciendo relación, conversación. Tenemos que saber que es un pecador perdonado, que es un hombre que hasta una mujer que está siendo restaurado para un nacimiento nuevo de Dios.
Y entonces es la única manera en que vamos a estar apartados del pecado y podremos ser sus siervos. Porque hay que aprender que cuando servimos en la obra, no en la obra, le servimos al Señor. Entonces aquel que sirve al Señor y se reúne en su casa, él sabe que el Señor está dentro de él, queriendo salir a hacer. Entonces, con temor, con reverencia, con atención, con tiempo determinado. Él va a buscar a ese Dios para esa clase que tiene que dar. Igual el predicador lo tiene que hacer igual. Igual los que cantan, los que tocan, los que sirven en cualquier rama. Cuando la iglesia llegue a esa dimensión de saber que hay que estar en presencia para poder servirlo a Él y deja de pensar que sirve en la obra por un reconocimiento, por una chapita, por cualquier cosa que te hagan o te den, entonces, aunque estés en la puerta o estés limpiando los baños, el Señor se va a derramar. Y todos los que te conocen van a ver cómo el Espíritu Santo comienza a usarte y cosas que tú ni pensabas que tenías, dones que no sabías ni que los estaban dentro de ti, comienzan a fluir. Porque Él es el que califica a esos siervos y los llama para que el Espíritu Santo se derrame poderosamente para cumplir el propósito de Dios en nosotros, a los que Él conoció desde antes que el mundo fuera mundo y sabía cómo los iba a usar y en qué tiempo iban a entrar a ser completamente empapados, cubiertos, derramados por el Espíritu. Entonces, poderosamente Dios se va a mover en nosotros para cumplir su propósito. Y nosotros estaremos corriendo la carrera que ya nos preparó con una misión de vida. En donde si estás trabajando, sabes que estás trabajando, pero hay un tiempo determinado para Él, para su presencia, para sus órdenes, para el deseo de Dios. Y eso no se logra sino estando con Él. Y es lo que más Él quiere. Que tú estés lleno de Cristo, leyendo, meditando, no leyendo por leer. No, me he leído la Biblia este año 2 veces. Y cuéntame, ¿qué has sacado? ¡Pum! Te pueden nombrar versículos, capítulos, no sabes para qué se come. No, convirtamos el propósito de Dios en una carrera de vida y que sepamos qué misión tenemos que hacer. No hay cosa más agradable delante de los ojos de Dios que tú sepas para qué fuiste llamado y te consagres a lo que Dios te llamó y que lo puedas hacer todos los días. Pero mis hermanos, se me acabó el tiempo. Pero seguiremos hablando de este derramamiento. ¿Ya? Padre, Señor mío, te doy gracias en el nombre de mi Señor Salvador Jesucristo. Y gracias porque por Cristo, el Verbo de Dios, cuando meditamos en su palabra, en los temas que queremos buscar todos los días, estamos siendo llenos. Porque la llenura del Espíritu no es cuando lees la Biblia en 6 meses o en un año. Es cuando permanentemente la estás leyendo y sin afán y sin carrera ninguna, puedes meditar versículo a versículo. Puedes preguntarle qué quiere decir, qué quieres que haga con ese versículo que leíste o qué quieres, Señor, que yo medite, haga, piense. Cuando nos llenamos de esa forma, cuestionando a nuestro Dios en cuanto a lo que Él quiere, que yo sepa, que yo haga, que yo escuche lo que estoy leyendo. Esa es una llenura que es permanente. Y si esa llenura es permanente, el derramamiento o que Él venga y se muestre es igual. Así que convierte tu vida en una carrera del propósito de Dios, lo cual es una misión para que tú puedas hacer lo que te mandaron a hacer. Y a todos nos mandaban a hacer cosas diferentes. Lo único es que todos haciéndolo diferente, formamos el reino de Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias mi Señor, gracias Padre,
En el nombre de mi Jesús. Amén y amén.